Orar, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque eres un Dios de pactos que siempre cumple tus promesas. Gracias por ser bueno. Gracias por librarnos de la enfermedad, de la muerte prematura, por librarnos de las aflicciones, de la pobreza. Gracias, Señor, porque hasta hoy has cumplido tu pacto en nosotros, ese pacto de abundancia que hiciste con nuestro padre Abraham y con su descendencia, es decir, con nosotros. Padre, gracias, declaramos que se cumple en este tiempo ese pacto sobre nosotros. Recibimos la palabra implantada en nuestro corazón en esta mañana. Declaramos nuestra mente cautiva a la obediencia a ti y a tu palabra, Señor Jesús, y declaramos en el nombre de Jesús que fructificará al 100 por 1 y 1000 veces más esta palabra que será sembrada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, para ver manifiesta tu gloria de poder en esta tierra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros en este día, en el nombre de Jesús, y que es nuestro guía, nuestro maestro, y el que nos da el convencimiento de lo que tu palabra dice, Señor. Declaramos milagros, señales y maravillas mientras escuchamos esta palabra, Señor. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el tema que se llama errores doctrinales o doctrinas erróneas. ¿Cuál es el objetivo de ver este tema? La idea principal de analizar los diversos credos o las diversas doctrinas que se han dado a raíz, a lo mejor, de malas interpretaciones, se han dado doctrinas erróneas. Lo importante es que se cumple en nosotros lo que dijo nuestro Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o para que tengan abundancia también, no nada más vida, sino abundancia. Es decir, no una vida de escasez, no una vida de enfermedad, no una corta vida, que nuestros días no sean acortados, sino al contrario, que nuestros días sean alargados sobre la tierra. Eso es lo principal del Evangelio. Las semillas que hemos sembrado de la palabra en nuestro corazón es lo que ahora está fructificando, pero necesitamos sembrar semillas de fe para que nuestro corazón comience a fructificar la buena palabra de Dios. Es importante entender lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarnos a Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos debemos de presentar delante de Dios cuando oramos? ¿Cómo debemos de presentarnos con Dios cada mañana que le decimos, Señor, gracias por este nuevo día? ¿Cómo nos debemos de presentar, dice Timoteo, como obreros aprobados? Primero, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. No nada más que la usamos, la palabra usar significa trazar. La palabra usar significa dividir correctamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios? Eso es lo importante. ¿Qué nos corresponde como hijos de Dios? Dividir lo que es una tradición que viene escrita en la palabra, dividirlo con lo que realmente es algo espiritual. Hay cosas que vienen en la palabra que están escritas en la Biblia, pero no todo nos aplica a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Que Judas se ahorcó no nos aplica a nosotros, no nos vamos a ahorcar, ¿verdad? Es sencillo entender eso, que hay cosas que no nos aplican. Otra de las cosas que se usan es el velo no nos aplica. ¿Por qué no nos aplica el velo a las mujeres que para el día de hoy? Porque era una costumbre, una tradición de los judíos, una tradición judaica. No era una tradición de los gentiles, de los griegos o de los mexicanos. Así es que debemos trazar correctamente, dividir correctamente la palabra de verdad. Muy bien, ya analizamos, estamos viendo ahorita el subtema de los manuscritos. Cómo se formaron los manuscritos, cómo llegó a través de los profetas, cómo llegó hasta nosotros la Biblia que usted trae en su mano, cómo llegó a su mano. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué proceso tuvo que pasar la palabra de Dios para que llegara a nuestras manos? Hubo muchísimos procesos que tuvieron que pasar. Inclusive para que autorizaran el Nuevo Testamento que hoy tiene en su Biblia. ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? ¿Quién usted sabe? Son 27 y 39 del Antiguo. Algunas Biblias en el Antiguo traen 7 libros más y vamos a explicar por qué. ¿Ok? Vamos a explicar por qué esos 7 libros de más. Entonces es importante que entendamos cómo se originó
los manuscritos, cómo la palabra fue revelada a través de los profetas, cómo ese extracto de manuscritos pudo llegar a nosotros de tal manera que llegara una traducción al español. Ahorita tenemos muchísimas traducciones al español. ¿Por qué es necesario entender el lenguaje bíblico y las traducciones a nuestro idioma? Es necesario que la entendamos porque puede haber errores de traducción. Entonces dijo Jesucristo en San Juan capítulo 5, creo que en el versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, le decían a los judíos fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas os parece que está la vida. Entonces, escudriñar significa profundizar. No significa que usted agarre una Biblia y empiece a leer en español. Sí, la va a leer en español, pero va a agarrar varias traducciones para que pueda entender realmente la historia, lo que realmente Dios quiso decir en cada historia. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante es que usted pueda salir de la oscuridad y le pueda ser revelado a ustedes por el Espíritu de Dios realmente cómo entender un texto bíblico. Los textos bíblicos regularmente se entienden o van enlazados con otros textos bíblicos. Nunca un texto bíblico va a ser aislado, porque si no usted va a caer en un error. Entonces vamos a ver muchos sucesos, casos de personas que cayeron en errores y a la vez formaron doctrinas erróneas que ahorita a la fecha no están funcionando, o muchas de ellas ya desaparecieron. Ahorita a la fecha esas doctrinas han causado muerte, han causado enfermedad, han causado destrucción, han causado desintegración familiar, matrimonios divorciados. Todo eso ha causado ciertas doctrinas. Y vamos a ver desde las doctrinas más leves o más suaves, erróneas o erradas, hasta las doctrinas más destructivas, como el caso de David Koresh allá en Estados Unidos, en Waco, Texas. Recuerdan que mató a un grupo de personas ahí, que llegó la CIA o el FBI, y a la hora él quemó toda la gente que estaba dentro juntamente con él. Desde las doctrinas más leves, suaves, que aparentemente son bonitas, pero son errores, hasta las doctrinas totalmente destructivas, como la de David Koresh. ¿Sí recuerda el caso ese o no lo recuerda? ¿Sí lo recuerdan algunos, verdad? Salió por la tele. Ah, ya me acordé, usted no ve mucha tele, perdón. Muy bien. Hubo diversos autores en el transcurso de la Biblia. Los idiomas, ahorita analizamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Analizamos el Antiguo Testamento. Y estamos analizando todo el idioma del Antiguo Testamento, cómo llegó de un antiguo hebreo, paleohebreo, cómo llegó a ser un hebreo arameizado, que prácticamente se le llamó hebreo. Y cómo después tradujeron de ese hebreo al griego, que se llamó la Septuaginta, los 72 hombres que tradujeron del hebreo al griego. ¿Y cómo se tradujo? Hubo otras traducciones del hebreo al arameo, que son los Targum o Targumín. Ya les comenté sobre eso. ¿Y cómo llegó el idioma a la época de nuestro Señor Jesús? ¿Qué idioma hablaba él? Él hablaba propiamente en su tierra natal, que es Galilea, hablaban el arameo galileico o galileo. Pero también él conocía el hebreo, porque una parte de las escrituras en la sinagoga de los judíos, depende de la sinagoga donde iban, era el Antiguo Testamento era en el idioma que se leía. Por ejemplo, encontramos una vez que el Señor leyó y citaba textos del Antiguo Testamento. El Señor citó varios textos del Antiguo Testamento. La idea es, ¿en qué idioma los citaría? ¿En qué idioma Él los mencionaría? Es conocer eso. El Antiguo Testamento, en la época de nuestro Señor Jesús, ya prácticamente estaba en 3 idiomas. El Antiguo Testamento para ellos es lo que le llaman el Tanakh, que son los 39 libros, incluyendo la Torá, que son los primeros 5 libros, más los profetas, los libros sapiensales, los libros históricos,
o poéticos incluso, como salmos, proverbios. Entonces, pero a la época de nuestro Señor Jesús ya existía la Septuaginta en griego. La mayoría de los eruditos, de los estudiosos, papirólogos, que son los que estudian respecto a los manuscritos, todos ellos coinciden en que de 350 textos bíblicos del Antiguo Testamento que se citaron en el Nuevo Testamento, que se hicieron referencia en el Nuevo Testamento por parte de nuestro Señor Jesús, por parte del apóstol Pablo, por parte de Pedro, etcétera. Todos estos textos bíblicos, por lo menos 300 de los 350 fueron mencionados o citados de la versión Septuaginta, de la traducción del hebreo al griego. Los otros 50, la mayoría coincide en que fueron citados de otros textos bíblicos, como puede ser propiamente del hebreo, como puede ser también del arameo, de los escritos Targum que se llaman del arameo. Entonces, la mayoría del nuevo pacto que sí hizo referencia al Antiguo Testamento fueron en base a la Septuaginta, por lo menos 300. Estamos hablando un 80% aproximadamente. Se hicieron referencia a la Septuaginta y ya vimos el caso de Mateo, capítulo 1, versículo 23-22, si recuerdan, ¿verdad? El domingo pasado, sobre la virginidad de María. Entonces, vimos que se citó de la Septuaginta en griego y determinamos que María sí fue virgen al concebir a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la historia de los manuscritos. Ahora, le voy a dar ahora una introducción respecto a quiénes fueron los autores de la Biblia. Sabemos que fue Dios, ¿verdad? Pero ¿a quién se le atribuyen los libros que están escritos en la Biblia? O sea, la escritura de los biblos o libros, biblos es en griego, ¿verdad? La escritura de los libros, ¿a qué autores fueron los que Dios utilizó? ¿Qué autores humanos Dios utilizó? Bueno, el Pentateuco, los primeros 5 libros, es decir, la Torá para los judíos. Estos primeros 5 libros, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se le atribuye a Moisés. Esos primeros 5 libros, y fueron aproximadamente escritos, o se comenzaron a escribir en el 1440 a.C. La Biblia se comenzó en 1450 aproximadamente a escribir, entre 1440 y 1450 a.C. Recuerden que la numeración va regresiva. Cuando hablamos el año 10 antes de Cristo, estamos diciendo que es el año 10 antes de Cristo, estamos diciendo que es como el 3900 y feria de Génesis hacia acá, para que usted entienda más o menos. Entonces, si fueron 1440 años antes de Cristo que se escribió la Torá o los primeros 5 libros, eso significa que fue aproximadamente en el año 2500 de Génesis para acá, 2500 y feria. Vamos entendiendo bien. ¿Sí va entendiendo o no? Si no, me regreso y vuelvo a explicarles, es lo de menos. Y si no, va a quedar grabado ahí en el video por internet. El libro de Josué se le atribuye a Josué precisamente. Algunos pasajes, excepto algunos pasajes, este libro se escribió entre el 1400 y 1375 antes de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Jueces no se desconoce quién es el autor, pero muchos eruditos dicen que fue Samuel, escrito este libro entre los años 1050 al 1000 antes de Cristo. El libro de Ruth también es un autor desconocido, se desconoce quién lo escribió, entre el año 1050 al 500 antes de Cristo. Primera de Samuel, obviamente se le atribuye a Samuel, pero hay posibilidades también de que lo haya escrito una parte el sacerdote Abiatar.
entre el año 931 y 722 antes de Cristo. Segunda de Samuel se le atribuye, estamos hablando entre la mayoría de los eruditos que estudian sobre los manuscritos, concuerdan que fue el sacerdote Abiatar entre el 931 y 722 antes de Cristo. Primera y Segunda de Reyes dice que es un autor desconocido, pero algunos se lo atribuyen a Jeremías, escrito entre el 560 y el 538 antes de Cristo. Primera y Segunda de Crónicas atribuido a Esdras, se le atribuye una fecha probable en que se escribió 425 al 400 antes de Cristo. Esdras, obviamente al mismo Esdras se le atribuye el libro de Esdras, entre el 538 y 457 antes de Cristo. Nehemías, obviamente se le atribuye a Nehemías en el 423 antes de Cristo. Es un año aproximado en que la mayoría coincide en que se escribió este libro. Esther, el libro de Esther, dice que es un autor desconocido, se desconoce realmente quién lo escribió, pero se calcula que entre el año 465 antes de Cristo se escribió. El libro de Job, se desconoce realmente quién es el autor, pero se calcula que entre el siglo V y el segundo antes de Cristo se le atribuye más o menos en esa edad, en esa época. Los salmos se le atribuye a David, una parte de los salmos a Asaf, a los hijos de Coré, entre otros. También se le atribuyen algunos salmos a Salomón. Fue escrito en el 1000 al 300 antes de Cristo. Proverbios se le atribuye a Salomón, y hay unas partes escritas por Agur y el rey Lemuel, aproximadamente en el 950 de Cristo. 950, y hay algunas partes que se escribieron por ahí en el 720 antes de Cristo. Eclesiastés, según la tradición, se le atribuye a Salomón. Alrededor fue escrito en el 931 antes de Cristo. El Cantar de los Cantares, ¿a quién cree que se le atribuye? ¿Ve? ¿A quién creen ustedes? Cantar de los Cantares a Salomón. Escrito entre los años 970 al 930 antes de Cristo. Isaías, obviamente a Isaías, escrito entre el 700 al 690 antes de Cristo. Jeremías y Lamentaciones se le atribuye al profeta Jeremías. Fue escrito en el 626 al 586 antes de Cristo. Ezequiel, obviamente se le atribuye a Ezequiel en el 593 al 573 antes de Cristo. Daniel se le atribuye obviamente al profeta Daniel, y fue escrito en el siglo VI, siglo V antes de Cristo. El libro de Daniel, algunos eruditos dicen que fue escrito después del exilio de los años que estuvieron cautivos en Babilonia. Sí recuerda, ¿verdad? Que vimos eso, que fue en el 587, cuando fue tomado Judá cautivo. La tribu del sur fue tomada cautiva por el rey de Babilonia. En esa época surgió Jeremías, y él era un profeta que se quejaba mucho, para que me entienda. Y a él se le atribuye el libro de Jeremías y de Lamentaciones, imagínense. Ezequiel, Daniel entonces fue después del exilio, y se le atribuye al profeta Daniel. Ezequiel en el 593 al 573. También Ezequiel es uno de los profetas del exilio en Babilonia. Oseas, alrededor del año 750 antes de Cristo. Jesús. Joel, se le atribuye a Joel, y fue escrito en el 835, entre el 835 al 805 antes de Cristo. Amós fue escrito entre el 760 al 750, precisamente se le atribuye a Amós. Abdías fue escrito poco después del 586, y obviamente se le atribuye al profeta Abdías. Jonás, igual se le atribuye a Jonás, y fue escrito en el 760, o algunos dicen que después del 600 o antes del 612. Miqueas, igual fue Miqueas entre el 704 y el 696. Nahum, poco antes del 612, y también se le atribuye a Nahum. Habacuc
fue escrito alrededor del año 600 y se le atribuye a Habacuc. Sofonías alrededor del 630, Ageo en el 520 a.C., Zacarías en el 520 al 475, y obviamente se le atribuye a Zacarías, y Malaquías por último alrededor del 450 a.C. Fui muy rápido, pero luego lo ven en internet esta enseñanza. No nos detenemos mucho en ello, en analizar en qué fechas se escribieron, solamente algunos autores para saber más o menos a quién Dios utilizó para revelar lo que Él quería hablar a la humanidad. Eso es lo más importante. ¿Cuál es la Biblia de los judíos? ¿Qué Biblia cree que utilizan los judíos, los israelitas? ¿Cómo la llaman? La Biblia de ellos tiene el nombre de Tanakh. T-A-N-A-K-J o H. Tanakh. Y de esa manera se pronuncia. Es una palabra que se compone de 3 sílabas. ¿De cuántos libros se compone la Tanakh? La Biblia en los judíos. ¿De cuántos libros? 39. ¿Estamos de acuerdo que 39? ¿Sí o no? ¿No se pone a estudiar en su casa? Acuérdense que le dejamos tarea. Póngase a escuchar el video del domingo pasado. ¿Cuántos libros son la Biblia de los judíos? Son 39. ¿Cómo se llama? Tanakh. Tanakh. T-A-N-A-K-J o H. Se pronuncia como J. Se divide en 3 grupos la Biblia de los judíos. Ellos no utilizan el Nuevo Testamento. ¿Saben que no lo utilizan? Ellos creen que no existe el Nuevo Testamento. Bueno, algunos de ellos se les narra que Jesús fue solamente un profeta. Ellos no creen que fue Dios mismo que vino y se encarnó y murió por nosotros, por la humanidad. Ellos creen que solamente fue un profeta más y lo toman como si fuera Mahoma, como si fuera Buda para ellos. Para los judíos Jesucristo solamente fue un rebelde, incluso lo tratan como un rebelde, como un profeta que tergiversó o cambió las escrituras. Así más o menos lo interpretan los judíos. Es decir, no se les da a conocer a Jesús, y cuando se les da a conocer a ese Jesucristo. Para ellos no es el Salvador, no es el Mesías. Entonces ellos utilizan la Biblia del Antiguo Testamento, que es para nosotros Antiguo Testamento, pero ellos le llaman Tanakh. La Tanakh, ahora, ¿por qué se le denomina o por qué se le llama Tanakh? En primer lugar, porque está compuesto de 3 sílabas. Es una palabra compuesta de 3 sílabas que hacen referencia al grupo de libros que ellos utilizan. Son 3 sílabas que hacen referencia al grupo de libros que ellos utilizan. Es decir, su Biblia la dividen en 3 grupos. ¿Cuáles son los 3 grupos en que dividen la Biblia? En la Torá, que son los primeros 5 libros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Para nosotros es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Para ellos se llama Torá o los libros de enseñanza. Eso significa Torá, enseñanza. O el enseñado significa Torá. Entonces, el segundo grupo de libros, que es la segunda sílaba de la palabra Tanakh, el segundo grupo de libros son los Neveim. ¿Y eso, hermano, con qué se come? Los Neveim son denominados los profetas. Así significa Neveim en hebreo para denominar la palabra profeta, profetas. Y el último grupo de libros se llaman los Ketubim, que forman las 3 sílabas de la palabra Tanakh. Si se fijan, Ta es el libro, la división de la Torá de ellos. Nach significa los Neveim, que son los profetas. Y por último, los Ketubim, que son los libros salmos, los libros sapiensales, los libros, ¿cómo se llaman? Poéticos, como salmos, proverbios, eclesiastés, etcétera. Esos son el otro grupo de libros que se llaman, y eso significa los Ketubim, el otro grupo de libros. Muy bien, vamos a comenzar
para que usted comprenda cómo está dividida la Biblia. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que usted sepa por qué ellos hicieron ese tipo de divisiones en la Biblia y cómo la utilizan ellos también. Es importante entenderlo. Muy bien, la Torá, Torá significa el enseñado, pero también significa tirar una flecha al blanco. Se compone de 5 libros, usted ya los conoce. ¿Cuáles son los 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué es la historia del principio de la creación? Es la historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Es la historia del exilio de los 430 años en Egipto. Es la historia de Moisés. Es la historia de la salida de Egipto. Es la historia de José. Es la historia de cuando entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida de Dios para los israelitas. Y se compone básicamente de historia, ¿verdad? Es la institución de las leyes mosaica, de la ley de Moisés, para que me entienda, de los 10 mandamientos, ahí se instituyeron. Cuando dijimos que se le atribuye en el 1440, ¿verdad? ¿Cómo logró Moisés, si Moisés fue el autor de Génesis, cómo logró llegar a Moisés la información de cuando Dios creó los cielos y la tierra? Dios creó la luz, dice. Dios creó la luna, un ejemplo, ¿no? Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Dios formó al hombre posterior en Génesis 2. Dice que tomó de la costilla de Adán e hizo a Eva. ¿Sí o no? Entonces, esa historia, ¿cómo llegó a Moisés? ¿Cómo cree que llegó? O sea, vino un ángel y de repente Moisés estaba en trance a medianoche y de repente Dios empezó a revelar el Génesis. No, hay toda una historia del por qué, cómo se reveló Génesis. Génesis viene a través de tradiciones orales. Es decir, el padre le dice al hijo, Adán le dijo a sus descendientes cómo se formó el Génesis, cómo él cayó, cómo pecó él mismo. Le retransmitió dentro de 930 años que duró Adán, retransmitió por una tradición oral no escrita, por una tradición oral a sus descendientes y sus descendientes a sus descendientes. De tal manera que llegó, mire, a la época, le voy a decir más o menos a quién le tocó conocer a Adán. Adán vivió 930 años, ¿verdad? Le tocó conocer a Adán, a la descendencia, fíjense, Adán en el año primero de Génesis para acá, a Cristo, del año primero al 930 duró Adán. Pero hubo personajes los cuales nacieron, por ejemplo, Enoc, Matusalén, Lamec. Lamec viene siendo el papá de Noé. Lamec es el papá de Noé. ¿Cómo conoció Noé la formación del Génesis? A través de su padre llamado Lamec. Cuando Lamec nació en el 874. Lamec nació en el 874 y Adán murió en el 930. ¿Cuántos años conoció Lamec a Adán? ¿Cuántos estamos hablando? Del 874 a 930, ¿cuántos son? Aproximadamente 50 años, ¿no? 40 y tantos, 50 y tantos incluso. 50 y tantos años vivió Adán todavía cuando nació este hombre llamado Lamec, que fue papá de ¿quién? De Noé. ¿Quién cree que le retransmitió la formación del Génesis? Cómo Dios creó al hombre. En la época de Adán, él era sin pecado. Cuando él todavía no había pecado, Adán se comunicaba con Dios. Tenía charla, así como usted platica con otra persona aquí en la tierra.
Realmente el pecado ha hecho que el hombre no pueda escuchar la voz de Dios. El pecado que hay en los seres humanos ha hecho que no puedan escuchar la voz de Dios. Por eso Adán, cuando pecó, ya dejó de tener comunicación con Dios. Pero en la época de Adán, toda la formación, cómo Dios creó los peces del mar, las aves de los cielos, todo ello, inclusive Adán tenía tal capacidad que dice que le puso nombre a los peces del mar. ¿Cómo le pondría el nombre a un pez que habita 200 metros bajo el mar? ¿Perdón? Sí, 200 metros. O 500 metros bajo el mar. ¿Cómo le pondría el nombre? Cuénteme usted cómo le pondría el nombre, porque dice que le puso el nombre a todos los seres vivientes. Que no saben. Entonces, de acuerdo a su nomenclatura, le puso a su función, a su estructura, Adán le puso nombre a los animales de esa época. Dice que a Adán se le dio esa comisión. Pero ¿cómo podría ser para entrar al agua? ¿Era un buzo Adán o qué? ¿Cómo le decía? Bueno, luego vamos a ver las habilidades y el potencial que tenía el primer hombre antes de pecar. Que es el mismo potencial que deberíamos de tener algunos en Cristo y que vamos a adquirir cuando seamos llevados en el rapto. Dice, en las nubes va a venir nuestro Señor Jesús y nuestros cuerpos van a ser transformados en un cuerpo inmortal de luz, y dice que vamos a volar en los aires. ¿Sí sabía que usted va a volar o no? Eso dice la Biblia, que va a volar, pero no en ese cuerpo mortal. Porque si vuela en este cuerpo, llegando, traspasando la atmósfera, va a explotar. Vamos a quedar como moscas cuando usted las aplasta con el matamoscas. Entonces nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de luz, dice la Biblia. Y ese cuerpo que va a ser transformado en un cuerpo de luz solamente va a trascender el espacio. Va a trascender las dimensiones incluso. Eso dice la Biblia, eso lo registra. Que Jesús viene por segunda vez y viene y nuestro cuerpo vamos a sufrir una transformación en el cuerpo y vamos a ser levantados en las nubes donde Él va a venir. Yo lo creo porque eso está escrito, ¿me entiende? Aunque parezca una locura. Hermano, ¿cómo me está diciendo que voy a volar? Si no soy un ave. Bueno, va a volar porque va a tener un cuerpo de luz. Va a tener un cuerpo inmortal, incluso dice la Biblia. Y ese cuerpo jamás va a morir. A lo mejor en este cuerpo natural usted todavía, si no viene Cristo antes, a lo mejor este cuerpo se va a ir. ¿A dónde? ¿A dónde cree que se va a ir? Este cuerpo. Si antes de que venga Cristo usted llega a morir después de que cumpla 120 años, ¿a dónde se va a ir su cuerpo? El que le atine le picho una paleta. Su cuerpo se va a ir a la panza de los gusanos que se lo van a tragar. ¿Se escucha feo, no? Bueno, entonces, de tal manera, ahora, va a surgir una transformación en nuestros cuerpos. ¿Cómo le fue revelado a Adán? O sea, toda la capacidad que tenía Adán, era un hombre muy capaz, ¿no? Demasiado tenía el poder de Dios sobre él, de tal manera que Adán podía trasladar inclusive la atmósfera. Porque dice que Adán se presentaba con Dios. Todos los hijos de Dios se presentaban con Dios en la época de Adán. Trascendían la atmósfera. ¿Cómo lo trascendían? Con un cuerpo inmortal. Es decir, Adán tenía doble cuerpo. Cuerpo natural como nosotros, de carne y hueso, pero él tenía la capacidad de transformarse para trasladar los límites de la atmósfera y él poder llegar a la presencia o al tercer cielo. Y su cuerpo se transformaba en un cuerpo inmortal. Eso es lo que la Biblia registra. Muy bien. Entonces, mire, vamos a ver un poquito respecto a la cuestión de Génesis. El Génesis fue revelado y llegó hasta la época de Moisés a través de una tradición oral.
Es decir, de generación a generación, Adán se la contó, ¿a quién creen? Se la contó a Lamec, papá de Noé. ¿Quién se la contó a Noé? Lamec, su papá le contó, porque Noé no conoció a Adán, pero su papá sí lo conoció. Ahora, Noé nació en el 1056 y del 2006 al 1056, perdón, vivió este hombre llamado Noé. Si checamos la historia, nos damos cuenta que otras personas vivieron en la época de Noé. Por ejemplo, si Noé del 1056 al 2006 estuvo sobre la tierra, hubo otras personas que estuvieron en esa época. Como uno de ellos vendría siendo Taré, el papá de Abraham. El papá de Abraham conoció ¿a quién cree? ¿A quién conoció? A Noé. Pero Noé, los hijos de Noé, uno de ellos era Sem. Sem vivió en la época de Abraham. ¿Quién le contó a Abraham para que llegara a la época de Abraham, para que llegara el conocimiento de cómo se creó el universo, cómo se creó el hombre, cómo se crearon los tiempos, la historia del Génesis de Adán? Entonces llegó a oídos de Abraham a través de el hijo de Noé, Sem, y así sucesivamente llegó a la época de Moisés. Tradiciones orales para los judíos. Una tradición oral es como hoy un cántico de la palabra de Dios. Cuando usted realiza un cántico continuamente de una alabanza a Dios y tiene textos bíblicos, esa alabanza, lo único que hace es grabársela en su mente y en su corazón, esa alabanza, ¿sí o no? Llega a tal momento que escucha ese texto bíblico cantado, que lo hace parte de usted, y usted lo retransmite ¿a quién? A sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y de esa manera se retransmitía el pensamiento y el conocimiento acerca de la formación de Génesis. De esa manera se fue retransmitiendo en tradiciones orales, pero llega un momento en que esas tradiciones orales se convierten en unas tradiciones escritas. Es decir, para los judíos no nada más existe su Biblia llamada Tanaj, de 39 libros. Para ellos también existen las tradiciones orales que se hicieron escritas en un momento dado de la historia. Luego vamos a ver ello. ¿Cómo se llaman esas tradiciones? Es una compilación de libros que ahorita ellos les llaman el Talmud. ¿Sí escuchaba el Talmud? El Talmud, y por ahí hay otra frase que mencionan la Halajá, nombres raros, ¿no? De ellos. Pero ahí consta escrito toda la historia que en un momento dado se le retransmitió para que llegara a la época de Moisés. Se hizo escrito esa tradición oral, y aunque muchos de nosotros no la consideremos como algo inspirado por Dios, pero sí es gran parte de la palabra de Dios que se vino retransmitiendo de generación en generación, a través de tradiciones orales, hasta que se hizo algo escrito que se llama el Talmud. En pocas palabras, los judíos utilizan los 39 libros de la Biblia, pero también utilizan el Talmud para una referencia respecto al Viejo Testamento, algo que ellos quieran entender a través de una interpretación. Es decir, el Talmud no nada más es la historia, sino es la interpretación por medio de rabinos, eruditos, escribas, que en cierta manera tradujeron o dieron una interpretación al texto bíblico que estaba escrito en la Tanaj o en el Viejo Testamento. ¿Estamos entendiendo? O sea, la idea es que usted entienda que existe otro libro adicionalmente a la Biblia del Antiguo Testamento que se llama Talmud. ¿Estaría mal que usted como cristiano lo utilizara? No estaría mal, porque una parte de ese libro es parte de lo que está escrito en la Biblia, y es la tradición oral. Es la misma Biblia, pero es de una manera hablada, que se fue retransmitiendo a través de los siglos. Es importante entender eso, es importante entenderlo, porque una parte que usted no puede entender respecto al Antiguo Testamento pudiese venir en el Talmud explicado por parte de un rabino, ¿me entiende? Pudiese venir explicado ahí. Nosotros regularmente el cristianismo no lo utilizamos, pero no está mal si alguien lo utiliza. ¿Estamos entendiendo? Eso significa escudriñar lo que Dios le habló a los profetas a través de otro libro
que los mismos judeos instituyeron como inspirado por Dios, porque era lo que ellos retransmitían a su hijo de boca en boca. Por ejemplo, es como si hoy le dijese a mis hijas, Jesucristo murió en una cruz, y 2 Corintios 5:21 dice que Él se hizo pecado para que ustedes fuesen hechos justicia de Dios en Él. Y ese texto bíblico lo hacemos una canción, y se las hago una canción y ellos se lo aprenden, se lo graban en su mente, en su corazón, y después cantan ese texto bíblico, que Jesucristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 1 Corintios 5:21. Entonces llega a formarse en ellos muy grabado que cuando ellos crezcan, tengan a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, tataranietos y todo lo demás, y esos hijos, nietos, bisnietos y tataranietos van a saber la canción que Michelle le va a estar cantando. ¿Entiende? Y ellos lo van a saber porque Michelle se los dijo. Y así mismo se retransmitió gran parte del Génesis, y no nada más en canción, sino de manera hablado. Había reuniones familiares entre los judíos, o antes de llamarse judíos, antes de llamarse israelitas, había reuniones familiares entre, por ejemplo, la familia de Noé, y entre ellos Noé le retransmitía: hijos míos, vámonos a sentar en esta mañana comiéndonos un corderito asado con unas tortillas de harina y una salsa mexicana. Sentémonos y les voy a explicar la formación, cómo mi padre Adán comenzó a entender, y Dios le reveló la formación del mundo. Él se la contó a mi papá Lamec, y mi papá Lamec me lo contó a mí. Ya que nos atragantemos de tortillas y quesadillas bien ricas de queso de Oaxaca, entonces, con una coca. Y él en esas historias les contaba a sus hijos la historia de la formación de Génesis. ¿Estaría mal que usted lo hiciera hoy? No, estaría perfectamente bien que se sentara con sus hijos en la cena y les contara la historia de cómo Jesucristo vino y murió por ellos para que les quede grabado en su corazón. Entonces, estamos entendiendo cómo se retransmitió este Génesis, ¿verdad? Llegó a Moisés. Continuando con la historia de la Tanaj. La Tanaj son los 39 libros del Antiguo Testamento para los judíos. Se divide en 3 grupos: Torá, Nebeín y Ketubín. Nebeín significa profetas, Ketubín los otros escritos. Entonces, ¿qué significa Nebeín? Significa el profeta, y se componen de los libros proféticos. Pero a la vez los Nebeín, o los libros de los profetas, se dividen en 2 grupos para los judíos. Se divide en 2 tipos de grupos. ¿Cuáles son los 2 tipos de grupos en los que se dividen? Profetas mayores y profetas menores. Ellos los dividen en 2 grupos: profetas mayores y profetas menores. ¿Quiénes son los profetas mayores para los judíos? Es Isaías, Jeremías y Ezequiel. Para nosotros los cristianos tenemos 4 profetas mayores. No nada más incluimos a Isaías, Jeremías y Ezequiel, sino nosotros incluimos también a Daniel, profetas mayores. Los judíos solamente incluyen 3. ¿Por qué incluyen 3? ¿Por qué cree usted que incluyen 3? Ellos no contemplan a Daniel como un libro profético de su Biblia. ¿Por qué? Porque Daniel no fue escrito antes del cautiverio en Babilonia en el 587 a.C. Daniel, la mayoría de ellos le atribuye que fue escrito posteriormente al exilio, antes de Cristo, pero posteriormente que ellos tuvieron cautivos en Babilonia durante 40 y tantos años, dice un erudito, aproximadamente. Entonces, esos son los profetas mayores para ellos, 3 profetas mayores. El de Daniel no lo incluyen porque ellos fue escrito posteriormente, y realmente trae unos problemas de escritura, porque la mayoría concuerda de que no fueron en hebreo, sino fueron en
en griego, inclusive en otros idiomas del arameo, en otros dialectos del arameo. ¿Qué es lo que contiene la historia de la Tanaj? Pues la historia, como le venían contando, la prehistoria, todo lo que son los primeros capítulos, la historia de la formación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los libros Ketuvim? Los Ketuvim son los otros libros. Eso significa Ketuvim, significa escrito, o los escritos significan los Ketuvim. ¿Qué libros son? Estos se dividen para ellos de la Biblia de los judíos llamada Tanaj. Está este tercer grupo en que ellos lo dividen, son los Ketuvim o los otros escritos. Los otros escritos vendrían siendo, y a la vez los subdividen en 4 grupos. ¿Cuáles son los 4 grupos que dividen los otros escritos? Ellos lo dividen primero, está Job, está Salmos y Proverbios. Para nosotros los denominamos estos libros como libros de sabiduría, para nosotros, los cristianos. En esos tres libros componen el primer grupo que conforman los otros escritos para los judíos, que conforman a su vez la Tanaj. Espero que me entiendan, ¿no? De todos modos, después lo puede usted verificar a través de internet, en un video. El segundo grupo de libros son los rollos, que así le denominan ellos, es Esther, Ruth, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés. ¿Por qué le llaman los rollos? Estos libros ellos los utilizaban para leerlos en sus fiestas. Ellos tenían la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Año Nuevo. Entonces, en esos festejos ellos utilizaban estos libros o estos rollos, Esther, Ruth, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y Eclesiastés. A Esther la utilizaban en la fiesta de los tabernáculos. A Ruth la utilizaban, más bien a Ruth utilizaban en la fiesta de los tabernáculos. El Cantar de los Cantares lo utilizaban en la Pascua. Lamentaciones la utilizaban en el Año Nuevo y Eclesiastés en el día de Pentecostés. Lamentaciones en el día de la expiación, perdón. El caso es que estos libros tenían su funcionalidad entre los judíos. Eran utilizados en sus fiestas, en las fiestas que ellos hacían, de los tabernáculos, de Pentecostés, la fiesta de Año Nuevo, de la Pascua, etc. Ellos tenían sus fiestas que hacían continuamente cada uno de los periodos del año, de cada uno de los años. Hay otro grupo, el tercer grupo para los judíos es Daniel. Este fue escrito, regularmente se le atribuye en el siglo II a un hombre llamado Antíoco IV de Epífanes, que es uno de los griegos, uno de los generales griegos que llegaron a conquistar todo el Medio Oriente con Alejandro Magno. Pero fue uno de los generales que adoptaron o se quedaron después de Alejandro Magno a gobernar precisamente. Hubo una época en que los griegos era el gobierno que dominaba toda esa región. Y el último grupo 4, grupo 4 de los libros de la Tanaj son Nehemías, Esdras y Primera y Segunda de Crónicas. De tal manera que, en cierta manera, nosotros no tenemos dividida así nuestra Biblia, los cristianos. ¿Cómo se formó el Antiguo Testamento? Hay una palabra muy importante que usted debe aprender. Todo esto que le estoy enseñando, a lo mejor es parte histórica de cómo se formó la Biblia, ¿me entiende? Es una parte histórica. A lo mejor no mencionamos o leemos algún texto bíblico en particular, pero solamente es una historia para que usted aprenda cómo llegó a sus manos la Biblia. No fue tan sencillo que llegara un Antiguo Testamento a nuestras manos. Tiene su origen todo. ¿Por qué necesito explicarles el origen de todo esto? Para que vea que tiene un origen divino. Que no fue escrito nada más porque a un hombre se le ocurrió, a ver, voy a escribir que por la llaga de Jesús somos sanos. Voy a escribir que Jesucristo llevó las enfermedades. Isaías 53, 4 y 5. Molido fue por nuestras rebeliones,
mas él herido fue, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Se le ocurrió a un ser humano nomás decir que por la llaga de Jesús somos sanados? No se le ocurrió al mismo Dios viviente revelado a través del profeta Isaías. ¿Qué nos reveló? Que usted no tiene por qué estar enfermo en esta tierra, porque Jesucristo a través de sus llagas, él llevó la enfermedad, y por esas llagas usted fue sanado. A través del sacrificio de Jesús ya recibimos sanidad. Ese es el mensaje divino que nos debe quedar, y espiritual. ¿Por qué las personas mueren antes de tiempo de una enfermedad incurables? Porque no conocen lo que Isaías dijo. Aún leyendo la Biblia no entienden que el profeta Isaías habló de que por la llaga de Jesús somos sanos. Aunque lean esa parte no la entienden. Y nosotros hemos entendido que a través de la llaga de Jesús somos sanos. ¿Me entienden? Así es que no tenemos por qué morir de una enfermedad incurable. No nos vamos a ir a un hospital y ahí vamos a quedar de un paro cardíaco. ¿Me entiende? Porque está escrito que por su llaga somos sanados. Eso está escrito en Isaías 53, 4 y 5. Que Él llevó nuestras enfermedades. Si Él las llevó y Él las cargó es para que nosotros no las tengamos como una carga. Jesucristo dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados. Y parte de la carga es las enfermedades, son una parte de carga que tenemos. Y esa carga Jesús ya la llevó en su sacrificio. Y entendemos esa revelación y significa que no fue escrito por un ser humano eso. ¿Por qué? Porque en este tiempo Él me deja su espíritu para que a través de su espíritu elimine toda enfermedad, entendiendo el principio bíblico que Él se hizo enfermedad para que yo sea sano. Y si entendemos eso, significa que lo que está escrito no fue por un hombre. Si usted cree que Jesús llevó la enfermedad y tiene un dolor, y le hablamos al dolor que se quite porque es ilegal en ese cuerpo, y el dolor se va, significa que lo que está escrito se cumplió. Eso significa que fue Dios el que lo inspiró para que alguien escribiera que por la llaga de Jesús somos sanados. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo llegó esa parte de la Biblia a nosotros? Es importante que usted entienda esa parte de la historia. Hay una palabra que se utiliza, canon, canon del Antiguo Testamento. ¿Qué significa la palabra canon? La palabra canon viene de la palabra griega kané, que significa y se traduce simple y sencillamente una caña para medir, una regla de medida, una norma para medir o una ley. Una norma para medir una ley. Cuando estamos hablando de canon, ¿se ha escuchado la frase libros canónicos? ¿Sí lo ha escuchado o no? ¿Ha escuchado canonizaron algo? ¿Canonizaron a alguien? ¿Lo ha escuchado? Es una frase muy común. Pues ahora va a aprender de dónde viene esa frase, por qué la utilizan. La palabra canónico, canonizar, viene de la palabra griega kané, o de la palabra canon. De ahí viene la palabra canonizar. Viene una palabra llamada canon y a su vez esa palabra viene del griego kané. ¿Qué significa? Una regla de medida, algo para medir. Significa una norma para medir o una regla de medida. Un justo obrar, un comportamiento justo apegado a las normas también significa. Un comportamiento justo apegado a una norma o a una ley. Eso significa canon. De ahí viene canonizar. ¿Qué significan libros canónicos? ¿Qué significan? Son los libros que dependen de una sola medida o que fueron medidos a través de una regla. Esos son libros canónicos, que fueron medidos a través de una regla. ¿Cuál fue la regla con que fueron medidos los libros del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? A través de que fueron inspirados por Dios. Esa es la medida o la regla o la ley que nosotros debemos de entender. Canon o libros canónicos significa grupo de libros que fueron medidos a través de una regla o una ley, y esa ley fue
que esos libros fueron directamente inspirados por el Dios que creó los cielos y la tierra, para nosotros o en beneficio de nosotros. ¿Estamos entendiendo el libro canónico? Para cuando hablan de canon, usted entienda por qué. Dicen ellos canonizar, canónico. Son muchos términos que no utilizamos en los cristianos, ¿verdad? Lo utilizan otras religiones que están algunos muy estudiados en ese sentido. Entonces estos libros, o el canon, o libros canónicos, son los libros que dependen de una medida. Y la medida es que fueron inspirados por Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Obviamente, la medida, esta depende que fueron inspirados por Dios, pero que Él utilizó a seres humanos para que a través de ellos, como medios, los utilizó como medios a los seres humanos para que llegara a un lenguaje natural, entendible para la humanidad. Eso significa libros canónicos, que tienen una medida, una regla. Y la regla es que son inspirados por Dios y Dios utilizó a seres humanos para que llegaran a nosotros. También libros canónicos, dice, es cuando la iglesia reconoce y legitima mediante un concilio o una reunión, mediante una reunión, que el grupo de libros es inspirado por Dios. Eso también podemos traducir como libros canónicos. Libros canónicos es cuando la iglesia reconoce, legitima, mediante una reunión de personas, sabios, eruditos, mediante una reunión, qué libro es inspirado o no inspirado por Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Es decir, cuando el autor fue Dios o no fue Dios. Hay muchos libros que se desecharon, ¿sabe usted? Muchos libros que circulaban en la época de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimos libros que circulaban y fueron desechados. ¿Por qué? Porque la mayoría que se reunieron en este concilio, grupo de personas que hicieron una reunión, sabios, eruditos en las escrituras, ellos hicieron una reunión, estoy hablando del Antiguo Testamento, todavía no entro al Nuevo Testamento, recuerden. Hubo un concilio por ahí, el primer concilio que se hizo fue en el año 90 y tantos, ahorita le digo exactamente. En el año 90 y tantos. Hubo el primer concilio de Yamnia, así se llama. Primera reunión que tuvieron los eruditos, israelitas obviamente, para determinar qué libros eran inspirados a Dios y qué libros no eran inspirados por Dios. Eso es muy importante entenderlo, porque hubo muchos libros que se desecharon en esa época. ¿Qué criterios utilizaron ellos para decir qué libro era o qué libro no era inspirado por Dios? Estos eruditos que se reunieron en el año 95 por ahí, en el concilio, primer concilio de Yamnia, allá en el Medio Oriente, se reunieron con la finalidad de determinar qué libros son inspirados del Antiguo Testamento y cuáles no fueron inspirados por Dios. Entonces, se formó básicamente el Antiguo Testamento, la Tanaj de los judíos, hubo todo un proceso histórico en su formación. Primer concilio, ¿quiénes lo hicieron? Los judíos que habitaban en Jerusalén. Pero había otros judíos que anteriormente se habían separado de su tierra precisamente por persecuciones después de que estuvieron cautivos en Babilonia. Algunos se fueron a vivir a Egipto. La idea es saber aquí que los judíos que estaban en Palestina o en Jerusalén, que autorizaron el primer grupo de libros, solamente ellos se basaron en que los libros estuvieran, en primer lugar, que no fueran en otros idiomas que no fuera hebreo y arameo. Ellos no querían saber ni un libro en griego para poder basarse y decir, este libro es un libro que yo debo de entender que fue inspirado por Dios, porque está en otro idioma, no fue inspirado por Dios, decían ellos. Es uno de los parámetros que ellos tomaron en consideración para saber qué libro fue o no fue inspirado por Dios. Ellos utilizaron, obviamente, el lenguaje. Es importante entender que originalmente el Antiguo Testamento
antes de ese concilio ya había sido, algunos libros habían sido inspirados por Dios, habían sido considerados inspirados por Dios por el profeta llamado, o más bien el sacerdote llamado Esdras. Por Esdras gran parte de los libros fueron autorizados a decir, bueno, la Torá, el Pentateuco, este libro lo vamos a considerar como un libro inspirado por el Dios viviente, a través de Esdras. Entonces, en este tema, los primeros 5 libros, básicamente, anteriormente a ese concilio del año 95 después de Cristo, ya habían sido autorizados lo que es el Pentateuco. Primeros 5 libros ya esos se los consideraban como inspirados por Dios. Hubo todo un proceso histórico para fijar realmente cuáles libros o no eran inspirados. La Torá, como les digo, se oficializó por Esdras, pero también por el rey Josías en el año 640 y 608 antes de Cristo. Esa historia usted la va a encontrar en Segunda de Reyes 22. Mire, vamos a Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes capítulo 22. Si usted va a entender que ese libro, la Torá, los primeros 5 libros, ya realmente se utilizaban como inspirados por Dios y fueron oficializados por este rey llamado Josías. Segunda de Reyes está después de Primera de Reyes y antes de Tercera de Reyes. Eso no existe. Bueno, Segunda de Reyes 22. ¿Ya? Versículo 8. Estamos hablando, ¿qué dice el subtema ahí en su Biblia? Hallazgo del libro de la ley, ¿verdad? Hallazgo del libro de la ley. Dice el versículo 3, a los 18 años el rey Josías envió al rey Asafán, hijo de Asaía, hijo de Mesúa, etcétera, escriba de la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo arreglen y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. ¿Qué estaban haciendo? Reparando los muros de Jerusalén. A los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra, etcétera. Luego llega el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Cuál era el libro de la ley? Para ellos era el Pentateuco o la Torá, 5 primeros libros de la Biblia. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que he hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado el libro, y lo leyó Safán delante del rey. Es decir, la Torá ya era un libro autorizado antes de Cristo. Ese ya lo utilizaban los judíos que vivían en Jerusalén, como los judíos que vivían en Egipto, en Alejandría. Había otros judíos que vivían en Alejandría, Egipto. Por consecuencia, la Torá no tuvo ni un problema para su autorización, ¿me entienden? El problema fue cuando tenían que autorizar los profetas, Salmos, los otros libros. Ese fue un gran problema para este grupo de personas que querían, para este concilio, grupo de escribas, de eruditos, para poder llegar a entender qué libro fue o no fue inspirado por Dios. Entonces, estos hombres canonizaron, en pocas palabras, ratificaron lo que había hecho ya Josías en su época. Como les digo, fue por ahí en el siglo V, siglo IV, 640 por ahí al 608 antes de Cristo, perdón, y hicieron su primera reunión en el año 95. En el año 95, siglo I de nuestra era, perdón, año 97 es después de Cristo.
Le erré por 2 años, es que perdóneme. Dice, en el concilio de Yamnia, celebrado por escribas y doctores de la ley. ¿En dónde? Lo hicieron en Judea, en Jerusalén, en el territorio Judea. Y ellos formaron algo que se llama el Canon de Palestina. Así se denominó la primera autorización que se hizo de los 39 libros del Antiguo Testamento. El Canon de Palestina. Ahorita lo va a encontrar usted en las bibliotecas. Si usted va a Roma algún día a visitar al Papa, me lo saluda, por cierto, y va a la biblioteca de Roma, y usted va y pregunta por el Canon de Palestina, y a lo mejor ahí se lo van a dar. Hay otro que se llama, posteriormente a este concilio, en este mismo concilio que se hizo en el año 97, ellos desecharon 7 libros. Dijeron, estos libros no son inspirados por Dios. Y ahorita le voy a decir qué libros. Son el libro de Tobías, el libro de Primera y Segunda de Macabeos, ¿los has escuchado? El libro de Sabiduría, el libro de Baruch, el libro de Judith y Eclesiástico. ¿Has escuchado esos 7 libros? Sí, los vemos en algunas Biblias, ¿verdad? Creo que en latinoamericana vienen esos libros, Baruch, pero muchos de los cristianos les denominan libros apócrifos o falsos. La pregunta es saber, ¿son falsos o no son falsos? Es importante entenderlo. ¿O por qué se denominaron apócrifos? ¿Quién los denominó falsos o apócrifos? Los primeros eruditos que en el año 97 hicieron el concilio, y determinaron el canon o el grupo de libros denominado el canon palestino. Eran judíos que habitaban, obviamente, valga la redundancia, en Judea, en Jerusalén. Ellos no querían saber de ningún libro que fuese escrito en otro idioma que no fuera hebreo o arameo. Si había libros escritos en griego, ellos no los aceptaban. Si había escritos en otro tipo de idioma, en siriaco, etcétera, de aquella época en latín, ellos no los aceptaban. Por lo tanto, estos 7 libros, lo que quiere decir que si no los aceptaron los judíos del primer concilio del año 97, eso no significa que sean falsos, en primer lugar. No porque unos judíos de Jerusalén no lo hayan aceptado, no significa que sean falsos, ¿me entienden? Son libros históricos, traerán una revelación de la salvación de Jesús, a lo mejor no, pero son históricos. ¿Le hacen algún daño el leerlos? Si los lee bien y si no, también. Si quieres saber algo de historia, los macabeos, de los guerrilleros estos, antes de Cristo Jesús, que están en oposición al sistema gubernamental que los dominaba, bueno. Ajá. Gran parte precisamente gran parte de que no fueron autorizados por los judíos de Jerusalén era que fueron escritos posteriormente al exilio, es decir, 400 años antes de Cristo. Por ello, para ellos no tenía validez, porque no venían de un hebreo. Recuerdan que dijimos que la Biblia se había escrito en un paleo hebreo, originalmente los primeros 5 libros, Génesis, etcétera, y después fueron traducidos por el profeta Esdras a un idioma propiamente hebreo, que era hebreo aramizado, hebreo. Entonces, ellos no querían saber de ningún libro que viniera en otros idiomas, y aparte, eran libros, sí es cierto, que fueron escritos posteriormente al exilio, pero también Daniel fue escrito posteriormente al exilio, y sí lo autorizaron. Entonces ahí tenemos que ver por qué los judíos de Jerusalén estrictamente ellos dijeron, ¿cuál es mi regla determinante para decir si fue inspirado o no fue inspirado por Dios? La regla determinante para este concilio fue decir, bueno, primero que estén en hebreo y en arameo, hebreo y arameo. Segundo, que fuesen escritos antes del exilio en Babilonia, es decir, libros que realmente tuvieran una trascendencia un poquito más en el idioma hebreo. Ese fue otro de los motivos por los cuales ellos no aceptaron estos 7
libros. Dijeron ellos, la Biblia, todo lo que está en hebreo, en arameo, nada más lo vamos a autorizar. Descartaron. Estos libros también fueron descartados, les voy a decir por qué. Porque tenían influencia griega. También los judíos no querían saber nada con el pensamiento griego. ¿Sí sabía usted? Ellos no querían saber nada del pensamiento griego. ¿Por qué cree que no querían saber nada del pensamiento griego? ¿Qué creían los griegos? ¿Qué creían de sus dioses? Los griegos creían que Hércules y no sé qué otros dioses tenían ellos. O Hércules era hijo de un dios de Zeus, ¿verdad? Creo que era hijo de Zeus. Porque Zeus se metió con una mujer humana y nació Hércules. Entonces ellos no querían tener a un dios. Es más, mira, gran parte de la Biblia Septuaginta, cuando la tradujeron del hebreo al griego, le quitaron los antropomorfismos. ¿Qué significa esa frase, hermano? Los antropomorfismos significa Dios caracterizado como un ser humano. Eso significa antropomorfismo. Antropomorfismo. Está medio rara la palabra, ¿no? ¿Qué significa? Que a Dios le dieron características humanas. Eso significa propiamente. Si Dios decía, el mundo está en la palma de mis manos. ¿Qué creían los griegos? Que Dios realmente con su tenía una manota bien grandota que podía abarcar el mundo. Y ese tipo de cosas empezaron a quitar de la Septuaginta para que los griegos con su pensamiento pudieran realmente aceptar al Dios de la Biblia como un Dios espiritual, pero no asemejado a un ser humano. Desafortunadamente, y una de las sectas que se ha creado precisamente de la línea donde nosotros venimos, se creó una secta donde crearon e hicieron un Dios y le pusieron manos, ojos, pies, cabeza, oídos, como un ser humano. Y cuando los judíos tradujeron al griego en la Septuaginta, lo primero que hicieron es quitar todos los antropomorfismos, quitarlos de la Biblia, porque sabían que si los griegos leían al Dios judío, iban a creer que tenía unos ojotes, iban a creer que tenía una manota, y al rato el Dios de la Biblia se iba a tener que meter con una mujer humana para poder crear un hijo. ¿Qué creen que iban a creer? Que vino el Espíritu Santo y engendró sobre la Virgen María y nació Jesús. ¿Qué creen que iban a creer los griegos? Iban a creer que Dios tuvo relaciones sexuales con María, lo cual no es cierto. Dios solamente a través del Espíritu Santo, con el poder de Dios, creó un embrión en el vientre de María, por lo cual María era totalmente virgen cuando concibió del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo Dios, crear un embrión. ¿Se le hace difícil creer que puso un embrión ahí en el vientre de María? No es difícil, ¿verdad? Si Dios hace que unos arcos se hagan en unos pies, si hace que desaparezcan unos quistes, también puede poner un embrión en un vientre. Nosotros lo vemos en la actualidad eso, ¿verdad? Sin embargo, a raíz de que al Dios de la Biblia se le puso o se le asemejó en características humanas, que es el antropomorfismo, se le atribuyeron características humanas, regresó una parte del cristianismo, de lo que nosotros creemos, que Dios es bueno, etcétera. Ellos comenzaron a ver a Dios como un ser humano. ¿Ha escuchado usted la frase que dice, el Espíritu Santo es una persona? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Y usted cree que es una persona? Pues es una persona, pero quiero decirle que es una persona divina, más no humana. El Espíritu Santo es una persona divina, más no humana. Igual, nuestro Padre es una persona divina, más no humana. Jesús es una persona divina, más no humana. Aunque vino como humano hace más de 2000 años, ¿verdad? Él sí se manifestó como humano. Bueno, entonces ponerle manos, ponerle ojos al Señor, decía, la tierra es el estrado de tus pies. ¿Ha leído eso? No sé si viene en los Salmos. Que la tierra es el estrado de los pies de nuestro Señor. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios es patón? En el pensamiento griego, sí lo hubieran visto como un Dios patón. Porque ellos, a los dioses de los griegos, les daban características humanas.
veían, caminaban. Cuando dice, Dios se paseaba por el huerto del Edén en Génesis capítulo 2 o 3, por ahí en el 3. Dios se paseaba por el huerto del Edén. ¿Qué significa? Que caminaba junto con Adán. Simple y sencillamente Dios es espíritu. No significa que iba caminando por el huerto del Edén. Cuando dice en Génesis capítulo 6, Dios se arrepintió de ser el ser humano. ¿Se habrá arrepentido con un sentimiento humano de haber creado la humanidad, Dios? No. Y muchos no entienden el Dios divino de la Biblia, porque le ponen características humanas. Y por eso los judíos del concilio de Yamnia en el 97 dijeron, todo libro con influencia griega, es decir, Baruch, primera, segunda de Macabeos, Esther, ¿cuál es el otro? Tobías. Todos esos libros es de influencia griega, por lo tanto, desechémoslos. ¿Está captando por qué desecharon esos libros? No necesariamente porque se hayan denominado falsos, sino porque traían influencia de los griegos. Y una influencia de los griegos podía contaminar la mente de los seres humanos. Y sí llegó a nuestra época, hace 5 años, 4 años, un grupo cristiano que empezó a darle y ponerle características humanas a Dios. De palabra de fe eran los hermanos. Y dijeron, Dios tuvo que haber tenido a Jesús de una manera. ¿Cómo podrá tener Dios a Jesús de una manera? Pues Dios debe tener esposa también. Si nosotros somos hechos a imagen de Dios, significa que somos parecidos a Dios. Entonces Dios se parece a mí como ser humano, tiene ojos. Si Dios dice la Biblia que puede ver, es que tiene ojos. Si la Biblia dice que Dios puede oír, es que tiene orejas, oídos. Si Dios dice que puede pasearse o caminar porque se pasea por el huerto del Edén, significa que tiene pies. Entonces si Dios se asemeja al ser humano porque somos a su imagen, entonces no le cuesta nada a Dios pues tener su esposa para poder procrear a sus hijos, porque la familia aquí en la humanidad, estoy hablando del pensamiento de ellos, no es mi pensamiento, ¿ok? No es como yo creo, no es el Dios que yo tengo, no es el Dios de la Biblia. Es el pensamiento griego influenciando a la iglesia cristiana. ¿Está captando? Entonces si la familia, esa imagen de Dios, y Dios tiene su propia familia, porque eso dice por ahí un texto bíblico, que somos participantes de la familia de Dios, eso significa que si Dios tiene su propia familia, entonces Dios tiene su propia esposa. Entonces, ¿de dónde sacaremos la esposa de Dios? De repente viene un demonio en la noche y se le mete a una hermanita ahí acostada, que estaba a medianoche pidiéndole, Dios, dime quién es tu esposa, Dios, dime quién es tu esposa. Y llega, ¿quién crees que soy, hija mía? Yo soy tu mamá, la esposa de Dios. ¿Pero quién eres? ¿Quién eres? Pues el Espíritu Santo, hija mía. Eran un ángel de Satanás trastornando el evangelio. Pues estos son, y ahí me quedo, estos hermanos que creían, adoptaron a un Dios, en pocas palabras, se llama antropomorfismo, influencia griega. Los dioses griegos se metían con mujeres humanas y tenían sus hijos. Ellos creían que nuestro Dios, y eso es lo que evitaron los judíos del concilio de Yamnia, que nuestro Dios le dieran características humanas o pensamiento humano. Y estos hermanos, la influencia griega empezó en ellos y ya creyeron que el Espíritu Santo era la mujer de Dios y que tenían relaciones sexuales. El Padre y el Espíritu Santo tenían relaciones sexuales y ahí los tiene diciendo que el Espíritu Santo, algunos jóvenes se pusieron todavía a deambular en sus tonteras, con todo el respeto, les digo para estos hermanos y para ustedes también con todo el respeto, lo digo porque si son tonterías decir que el Espíritu Santo cada 30 días, ¿qué cree que le pasaba? Lo mismo que las mujeres. ¿No serán tonterías eso? ¿Cómo se forman las sectas? ¿Se ha dado cuenta cómo se forman las sectas? ¿Por qué cree que estoy dando el conocimiento de qué libros no autorizaron los judíos? Porque traían influencia griega. Y la idea de los judíos decían, bueno, ¿y cómo vamos a meter el antropomorfismo ahora aquí en nuestra Biblia?
¿Cómo vamos a autorizar esos 7 libros si esos traen influencia griega? ¿Cómo vamos a autorizar esos libros si esos libros a lo mejor pueden contaminar la imagen que tenemos de nuestro Dios que es espíritu? ¿Está captando? Y ellos le dieron y le pusieron ojos a Dios, le pusieron, y luego te decían muy sutilmente, ¿usted cree que Dios puede ver? Ah, eso significa que Dios tiene ojos. ¿Usted cree que Dios oye? Ah, pues tiene oídos. ¿Usted cree que Dios lo puede oler? Pues tiene nariz. Pues ¿qué creen que más tiene? Pues también miembros sexuales. Y así se fueron tergiversando por una influencia griega. Por eso era el temor de los judíos el autorizar esos 7 libros. ¿Está entendiendo cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Sonría. La medida de los libros que fueron autorizados del Antiguo Testamento en ese concilio fueron precisamente basados en que esos 7 libros no los autorizaban porque ellos dijeron no son inspirados por Dios. Traen influencia griega y además esos libros fueron escritos después del exilio allá en Babilonia. Por lo tanto, no los autorizamos. ¿Pero qué cree? Hubo otros judíos que habitaban en Egipto, Alejandría, que se opusieron a este concilio. 100 años después hicieron otro concilio y dijeron, autorizamos estos libros porque nosotros somos casi griegos porque vivimos acá con los griegos en Alejandría. Pero esa historia se las contaré el próximo domingo. Póngase de pie, por favor. Gracias, Padre, te damos. Recuerden que les iba a contar un caso. Y el caso de hoy fue cómo tergiversaron los textos del Antiguo Testamento para hacer una doctrina de un Dios que es un ser humano. Y no es cierto. Dios es simplemente divino. Cuando Jesús vino a la tierra, vino como ser humano, pero Él, a pesar de ser humano, a pesar de ser tentado en todo, Él nunca cayó como un ser humano. ¿Me entiende? Sufrió como ser humano en la cruz del Calvario, mas nunca se quejó como un ser humano. ¿Está entendiendo lo que es nuestro Dios? Jesús vino como ser humano y fue en la cruz. Al ir a la cruz, Él no se quejó como un ser humano del por qué tenía que morir por los seres humanos. Él no tuvo un sentimiento de que Él no tuvo un sentimiento de culpa del por qué morir por los seres humanos. Al contrario, por su inmenso y grande amor, Él decidió morir. Damos gracias, Señor. Gracias porque eres fiel a tu palabra, Señor. Te adoramos en esta mañana. Te bendecimos. Te damos gracias porque eres bueno y porque tu amor es para siempre, Señor. Gracias por tus grandes proezas y maravillas. Hoy te damos gloria, adoración y alabanza porque eres un Dios grande y poderoso. En ningún momento, Señor, podemos compararte a un ser humano porque eres un Dios sobremanera grande. Ningún ser humano podrá llegar a ser tus proezas y las grandezas que solamente tú haces, Dios. Gracias, Padre, eres un Dios de maravillas. Tu inmenso amor y deidad se hacen manifiestos hoy, Señor, en la actualidad, a través del poder de tu Espíritu aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias porque eres sido fiel y eres fiel a tu palabra. Gracias porque tu escritura se cumple en nosotros. Por tus llagas hemos sido sanados. Gracias, Señor Jesús. Hoy se cumple esa palabra. Por tus llagas somos sanos, Señor. Hoy se cumple tu palabra que tú te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido. Y te doy gracias porque llevaste la maldición de la pobreza y de la enfermedad. Tú llevaste la aflicción, Señor. El castigo de mi paz fue sobre ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu fidelidad tan grande, Señor. Gracias por revelarnos, Señor, la historia de cómo se formó tu palabra, cómo tú influenciaste, Señor, a aquellos personajes de esa época para que autorizaran estos libros, Señor, que provenían de ti, Padre Celestial. Gracias por revelar tus palabras a los profetas, Señor, y a nuestras vidas, Señor.
Gracias porque eres un Dios que nos ama con amor eterno. Gracias por revelarnos al Mesías, a Jesucristo, el Señor, que vino a dar su vida en propiciación por nuestros pecados, que vino a dar su vida llevando toda maldición en esa cruz del Calvario. En esas 3 horas de oscuridad tú llevaste toda maldición, Señor. Por eso la bendición del Señor está sobre mí, sobre esta congregación, sobre cada creyente que recibe la bendición tuya, Señor. La bendición que enriquece y que no añade tristeza, Señor. Te damos gracias. Gracias por revelarnos la manera de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por revelarnos de qué manera, Señor, nosotros podemos llegar al conocimiento pleno tuyo, Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Dale gracias con tus propias palabras.